Este trabajo ha sido realizado por los estudiantes de la Facultad de Derecho UNA para la Cátedra de Derecho Marítimo. A continuación, nuestra compañera Jessica Acevedo nos habla un poquitito más del transporte multimodal. Sí, iniciando con la exposición, para empezar hay que saber el concepto de qué se trata realmente el transporte multimodal. Se entiende de todas aquellas formas de traslado de mercancías que implican la articulación de distintos modos de transporte. En él intervienen dos o más vehículos dentro del mismo contrato de servicios con el objetivo de realizar más veloz y eficientemente las operaciones de entrega. También este tipo de método más popular en la economía globalizada, digo bien, contemporánea, dado que la mercancía debe viajar a enormes distancias para alcanzar su destino. Por ello debe de cambiar al menos de vehículos, ya sea aéreos, marítimos o terrestres. Puede ser los siguientes. Tenemos dos opciones. Transporte multimodal marítimo. ¿Esto qué involucra? Involucra que los mini buques y buques de gran tamaño para desplazar la mercadería por mar, digo bien. El segundo, tenemos al transporte multimodal terrestre, que involucra generalmente transporte de carretera. Y también tenemos características de estas opciones que son, podemos mencionar que algunas que otras características fundamentales del transporte multimodal involucra diversos mecanismos, digo bien, de transporte terrestre o transporte marítimo o combinaciones de ambos. Segundo punto de la presentación, tenemos a la justificación del Convenio Ginebra de 1980. Bueno, esto corresponde en que con el reconocimiento del mismo, el transporte multimodal internacional es uno de los medios de facilitar la expansión ordenada del comercio mundial. También la necesidad de promover el desarrollo de servicios de transporte multimodal adecuados a la economía y eficientes que permiten atender las necesidades de cada tráfico. También tenemos que la conveniencia que asegura el mismo, el desarrollo ordenado del transporte multimodal internacional en beneficios de todos los países y la necesidad de todos los países, los problemas especiales de los países del tránsito. Y en el concepto que nos habla sobre transporte modal, no consiste realmente este medio a utilizar. Ese es el uso de distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío de materiales, insumos o productos de forma rápida y eficaz. Siguiendo con este trabajo, queremos hablar un poquitito de la estructura general del acuerdo, su ámbito de aplicación y otras disposiciones estructurales. ¿En dónde se aplica todo lo establecido en este convenio? Se aplica entre los países tanto exportadores e importadores o países en donde la carga sale y la carga va llegando. Será aplicada las normas en cuestión en aquellos contratos en los cuales el operador multimodal tome a su cargo la mercancía en territorio de un estado o a su defecto el lugar de entrega de la mercadería pactada. En el contrato se encuentra también si este país se encuentra entre los países miembros de este convenio. Otras disposiciones estructurales de este convenio, por ejemplo, son los parámetros en cuanto a documentación o conocimiento de transporte multimodal que tiene que tener el responsable de llevar la carga. La responsabilidad del operador del transporte, desde cuándo empieza la responsabilidad del operador, cuáles son las formas que el operador debe responder en caso de daños o perjuicios
mediante la realización de su trabajo. Estos son establecidos en todas las disposiciones de este convenio. También los límites de las responsabilidades. Y todos esos están previstos en este convenio. Este convenio capaz que no sea muy familiar o no sea parte de nuestro día a día porque somos un país sin litoral. Mayormente los países exportadores o países con litoral son materia muy del día a día. Para nosotros es algo no muy familiar. Pero hoy por hoy nuestro país se está adaptando al transporte multimodal como un país netamente exportador de granos y también de productos cárnicos. Dentro del derecho comparado se puede mencionar esto. También luego ya viene la Convención de 1980 que fija prácticamente todos los pormenores sobre este tipo de trabajo. Luego se fue ampliando esto con la creación de acuerdos internacionales que no incumbe a nosotros, por ejemplo en el ALADI, y luego ya se creó otro convenio dentro del Mercosur con disposiciones también referentes a este tema. A continuación, los aspectos principales de los regímenes comparados. El primer punto de las responsabilidades podría ser la responsabilidad ilimitada, la responsabilidad limitada en relación al valor de las mercaderías. El segundo punto, el ámbito espacial de aplicación, el lugar de carga o de entrega donde debe encontrarse en un estado parte, lugar donde el operador del transporte multimodal tome la mercadería bajo su custodia. También el transporte multimodal nacional e internacional. El tercer punto de los ámbitos principales sería la jurisdicción competente, que diferentes opciones a elección del demandante. En las leyes de carácter nacional, los conflictos se dirimen ante la jurisdicción de origen. Y en el ítem siguiente, de la vigencia de los tratados internacionales, la mayoría de los tratados internacionales que regulan el tema no se encuentran vigentes por haber alcanzado el mínimo de ratificaciones. Un ejemplo sería la Convención de Ginebra. Y el último punto de los aspectos principales, la prescripción, que sería de tomado 90 días, 6 meses, 9 meses o 1 año y 2 años, desde que se entregó la mercadería o debió ser entregada. A continuación, la legislación en nuestro país sobre el transporte multimodal, que sería el decreto número 16.927/97. Acuerdo de alcance parcial para la facilitación del transporte multimodal de mercaderías. Los plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil y de la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, y considerando el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, conscientes de la necesidad de adoptar una normativa común sobre transporte multimodal, teniendo en cuenta los principios esenciales del Tratado de Asunción y convencidos de que esta normativa podría permitir un aprovechamiento más eficaz de la infraestructura del transporte de los países signatarios, contribuyendo para la reducción de los costos operativos del transporte de la región. Conviene suscribir al amparo del Tratado de Montevideo del año 1980,
y la resolución número 2/94 del Consejo de Ministros de la Asociación. Un acuerdo de alcance parcial para la facilitación del transporte multimodal de mercaderías. Yo les voy a estar hablando un poquito sobre las disposiciones jurisdiccionales que tiene esta ley. En su artículo primero establece que a elección del demandante o de quien actúe a su nombre, serán competentes para conocer las acciones relacionadas con el contrato de transporte multimodal de mercancías, realizadas en base al presente acuerdo. Los tribunales que respondan al domicilio del establecimiento principal del demandado o del agente o representante que intervino en la operación del transporte multimodal o del lugar de entrega o donde deberían haber sido entregadas las mercancías. En su artículo 2 dice que las partes podrán pactar por escrito luego de transcurrido el hecho, que toda controversia relativa al contrato de transporte multimodal sea sometida a arbitraje en consonancia con las reglas que las partes establecen. El procedimiento para arbitrar así instituido deberá aplicar las disposiciones del presente acuerdo. Las acciones legales se interpondrán ante el tribunal arbitral que resulte competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el que estará obligado a aplicar las disposiciones del presente acuerdo. ¿Cuál es la importancia de esto? Dice que el convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal es de suma importancia porque establece las condiciones generales de los contratos de transporte. De los contratos de transporte multimodal, también la reglamentación para los operadores de transporte multimodal, la importancia del transporte, habilidades en la operación y los requisitos a cumplir. Esto sucedió debido a la importancia del transporte multimodal internacional de mercancías y la falta de regulación del mismo. Luego del Convenio del Transporte Multimodal de Ginebra de 1980, introdujo el sistema de responsabilidad uniforme por todo el trayecto de las mercaderías y otros cambios, pero nunca entró a regir internacionalmente. Como conclusión de este trabajo audiovisual, podemos decir que con el crecimiento de la economía en forma globalizada y el crecimiento económico de países tanto importadores como exportadores, es necesario que cada país vaya aplicando estos tipos de normas para tener garantías en cuanto al crecimiento económico y el transporte multimodal.